Tonali, buenos días. Bueno, hoy estamos con los alumnos de la UNAM. Y entonces ahora con los alumnos de la UNAM estamos haciendo algo que se llama aula inversa. Y entonces en esta aula inversa lo que ellos tienen es que haber estudiado las preguntas de investigación y ahorita estamos viendo cómo formularlas. Y entonces por aquí hoy vamos a responder muchas preguntas de quien quiera hasta llegar a la una, que toca la sesión de iniciativa M. Pero vamos a empezar con una pregunta buenísima que nos hizo Belén López. Belén, ¿me podrías repetir tu pregunta? Sí, ¿cómo se formularía para las preguntas de investigación en el ámbito de la frecuencia, perdón? O sea, ¿cómo se iniciaría esa pregunta? Buenísimo, buenísima pregunta. No es tan sencillo contestarla, así es que voy a ayudarme con la pizarra. Y entonces aquí en la pizarra yo había dicho que había dos tipos de estudios, los estudios de causa-efecto y los estudios de prueba diagnóstica. Si nosotros en un estudio de causa-efecto queremos ver la frecuencia, luego entonces tenemos que fijarnos muy bien si el estudio es transversal. Esto quiere decir que solamente que se mide una vez nada más. Es una fotografía. Y cuando digo se mide una vez, es que son estudios que les llamamos transversales. O puede ser que la frecuencia la obtenga en un estudio que se llama longitudinal. ¿Se entiende qué es esto de longitudinal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es eso de longitudinal? ¿Qué significa longitudinal? Pues significa que tenemos como a la población antes de la intervención y después la vamos a medir una segunda vez o varias veces más después de la intervención y entonces ir viendo cómo va cambiando la respuesta. Excelente. Entonces, esto quiere decir que se mide muchas veces. Se mide por lo menos más de una vez. Entonces, en el primer caso, yo tengo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de eh, que quiero saber cuál es la frecuencia de cáncer en México. ¿Sí? Y entonces, obviamente que el entendido es que, pues, estos pacientes eran sanos de inicio, ¿no? O sea, voy a pensar en un cáncer de mama. Las señoras nacieron sanas, ¿sí? Ese es el entendido. Y pasó algún tiempo, no podemos saber cuánto, un tiempo no determinado, pero yo como investigador, hoy que estamos a 10 de agosto, hoy 10 de agosto, me propongo, me propongo ver cuántas mujeres tienen cáncer de mama hoy, una sola ocasión o en este año, ¿sí? Y entonces hago la medición de la frecuencia. Cuando lo mido una sola ocasión, entonces la pregunta de investigación sería, ¿cuál es la prevalencia del CA de mama en el 2021? En México, en el 2021. ¿Se entiende? Pero si yo quisiera hacer otro estudio en donde yo quisiera encontrar cuál es la incidencia del COVID-19, yo lo que tendría, o la incidencia de hospitalización en COVID-19, entonces yo tendría que quitar a estos pacientes sanos de aquí, por ejemplo, y ponerle pacientes con COVID-19. Entonces, en estos pacientes con COVID-19, que empezaron todos con COVID-19 leve, con tratamiento ambulatorio en su casa, yo los quiero seguir en el tiempo. Yo los quiero seguir en el tiempo y los voy a checar en mi consultorio unas 3 ocasiones. Digamos que al día 3, al día 5 y al día 7. Como los estoy checando en 3 ocasiones, entonces yo lo que voy viendo es cuál es la incidencia, cuántos casos incidentes va a haber a los 3 meses,
Digo, a los 3 días o a los 6 días. Y entonces, en este caso, la medida de frecuencia para los estudios longitudinales sería la incidencia. Y entonces aquí tendría cuál es la incidencia de hospitalización en pacientes con COVID-19 leve. ¿Sí? ¿Sí quedó? Entonces, cuando estoy viendo medidas de frecuencia, me tengo que fijar muy bien si el estudio es longitudinal o cuál es ¿sí? Si es longitudinal o si es transversal. ¿Sale? ¿Correcto? ¿Se contestó tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, esas son preguntas que les llamamos, son preguntas de frecuencia, son preguntas descriptivas. No nos ayudan un poco, sí, bueno, sí nos ayudan a ver una parte de los estudios. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Quién dice yo? Tucu, tucu, tucu. Yo cuando estaba viendo los videos que mandó ayer, aunque son de la siguiente clase, pero me entró duda porque cuando estaban hablando del estudio del GER, estaban hablando de que si era un estudio de causalidad o era un estudio de pronóstico y entonces luego vi el siguiente video y decía que eran como lo mismo, entonces me confundí entonces porque estaban discutiendo si eran diferentes. A ver, otra vez la pregunta. Creo que estás hablando del video, pero ¿podrías plantear la pregunta otra vez? Los estudios, hay que acordarnos aquí, antes de hacerte la pregunta, antes de contestarte la pregunta, lo primero que te quiero decir es que hay dos tipos de estudio. Los estudios que son de prueba diagnóstica y los estudios que son de causa y efecto. Entonces, un estudio de causa-efecto lo que infiere o lo que intenta contestar es que algo causa otro problema. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y entonces, dentro de esos estudios de causa-efecto están, primero están los de tratamiento. Es decir, si yo estoy comparando un tratamiento A versus un tratamiento B. ¿Sí? También están otros estudios que son estudios de pronóstico. Por ejemplo, ¿cómo le va a ir a un paciente con COVID-19 como lo habíamos visto? O en este pronóstico también podemos encontrar, bueno, ¿cómo le va a ir? Que es la incidencia de las complicaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero también están los estudios de factores de riesgo. Ejemplo, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el riesgo de fumar o del tabaco en pacientes con COVID-19? A esto los llamamos observacionales. ¿Sí? Y finalmente, estos son completamente distintos, le voy a cambiar de color, a los estudios que son de prueba diagnóstica. Los estudios de prueba diagnóstica son aquellos que intentan comparar dos cosas, comparar el innovador, o sea, una terapia innovadora, un criterio diagnóstico innovador, y compararlo contra el estándar de oro. ¿Sí? Ahora sí venga tu pregunta. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Ok, sí resolvió la pregunta que tenía originalmente con esto, pero ahora me surgió otra. ¿Ok? ¿Me podrías decir primero la primera pregunta y luego la segunda?
Ok, en la primera estaba yo en la duda de si era diferente un estudio de pronóstico que uno de causa-efecto. ¿Ok? Los estudios de pronóstico, entonces, en realidad son parte del universo de la causalidad en medicina. Entonces, cuando yo quiero saber si algo es causa uno de otro, entonces hago estudios de causa-efecto. Muy bien. Entonces, pronóstico es parte de los estudios de causa-efecto. Ok. Bien. Segunda pregunta. Y la estructura para la pregunta de investigación en cada uno de los tipos de estudios, en el rojo y en el azul, cambia de pico a pies. Pero entonces, a mí se me ocurre, podría hacerse una pregunta pies en el caso del estudio de tratamiento A versus B, donde se compara el estudio, el tratamiento innovador contra el tratamiento estándar de oro. No, 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 no. No, no, no. Por ejemplo, cuando intentamos hacer una estructura de la pregunta pico, en realidad lo que estamos intentando hacer aquí es buscar cuál es déjame dibujarlo. Entonces, cuando estamos haciendo una estructura pico, lo que decimos es, inicio con un estado basal. Y entonces tengo aquí la P de pacientes. ¿Sí? Pero en el estado basal. Y después a estos pacientes los someto o se someten a una maniobra, que puede ser una maniobra experimental o puede ser una maniobra observacional. ¿Se entiende esto? La diferencia entre una maniobra observacional o experimental. Bueno, será No experimental. estoy seguro. Será experimental si yo le doy el tratamiento. Si yo estoy buscando, digamos que no sé si funciona el remdesivir y yo le doy remdesivir o le doy ivermectina al paciente comparado contra placebo. Y se da observacional cuando el paciente mismo decide hacer lo que sea. Si decide fumar, decide subir de peso, decide el paciente solito dice, ay, yo me voy a tomar la ivermectina. ¿Por qué? Porque a mí se me dio la gana, ¿no? Él se lo automedicó. Esa es la diferencia entre observacional y experimental. ¿Sí? ¿Ok? O puede ser que el paciente no lo decidió, sino que realmente fue una fiesta, ¿no? O sea, ya sabes que hay estos cuates que dicen, ay, ya estoy harto del encierro, ya no aguanto más el encierro, prefiero ir a que me dé COVID, ¿no? Y va a una fiesta, y se enferma de COVID. ¿Se entiende? Entonces dice, ay, qué, no, no, y ya después viene y dice, ay, pero ¿cómo me fui a meter con ese hombre? ¿No? Ya me pegó el VPH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, ya me dejó embarazada, o te pegó cualquier otra cosa, ¿sí? Observacional contra experimental. Cuando es, cuando es de tratamiento, o sea, cuando es experimental, voy a poner experimental en azul, la palabra es pico. Porque la I es una intervención del médico, el C es un comparador y O es el outcome, el desenlace. Entonces, ¿cuál es el desenlace que puede tener esto? Bueno, pueden ser muchísimos los desenlaces. Pero los desenlaces los podríamos decir que están en una tablita así, de una tabla de 2x2, que casi siempre terminan siendo o positivo o negativo, ¿no? Entonces, ¿qué desenlace se te ocurre, Belén? ¿Qué desenlace se te ocurre? No sé, doctor, la verdad. ¿No? Mm, mm. ¿Qué desenlace? ¿Quién quiere participar? Un desenlace que se les ocurra de un estudio. De COVID, por ejemplo. ¿Qué le puede pasar a un paciente con COVID? Fallezca, Más doctor. rápido. Ok, vivo muerto, muy bien. ¿No? Ese es un buen desenlace. ¿Cuál otro? Que Que se mejore su recupere. situación. Que se cure, Hospitalización hospitalización, o no hospitalización. ¿sí? Cualquier desenlace que se les ocurra, un requerimiento de oxígeno, vivo, muerto, hospitalización, requerimiento, sangrado, lo que ustedes quieran es el outcome. Lo que ustedes se les ocurra, lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, cuando no es experimental, sino que en realidad es un estudio
que le llamamos que es un estudio observacional, cambia el acrónimo y se convierte en PECO. ¿No? Entonces, PECO es que yo pequé, yo como paciente, yo fui el pecador, ¿no? Y entonces yo me expuse, yo me fui a una fiesta, y me expuse al virus. Yo me expuse al humo del tabaco y me dio cáncer. Yo me expuse al virus del papiloma humano y me dio cáncer de colon, o me dio cáncer de faringe, o me dio cáncer cervicoterino. Yo fui yo como paciente. Esa es la palabra PECO. Pero el desenlace sigue siendo vivo, muerto, presencia de cáncer, hospitalización. ¿Sí? Una cuestión distinta es cuando se trata de una prueba diagnóstica. Cuando se trata de una prueba diagnóstica, entonces el escenario es muy parecido. Aquí tengo los pacientes, pero en estos pacientes la diferencia es que estos pacientes tienen sospecha de la enfermedad. Puede que estén enfermos o puede que no estén enfermos. Yo les voy a aplicar un innovador, digamos que la prueba rápida, ¿sí? Y lo voy a contrastar contra un estándar de oro. ¿Cuál sería el estándar de oro para COVID-19? ¿La PCR? PCR. La PCR. Entonces, esto quiere decir que solamente voy a tener un resultado. El resultado que voy a tener es o positivo o negativo. ¿Están de acuerdo? El resultado que voy a tener aquí en esta tabla de 2×2 es positivo o negativo. No hay de dos sopas. Y entonces, aquí lo que decimos es que la PCR, el resultado de PCR, este de aquí, ay Dios, el resultado de PCR va a ir aquí arriba en las columnas y va a ser positivo o negativo. Positivo o negativo. Y el resultado de la prueba rápida va a ser igual, positivo o negativo. Con esto en mente, el acrónimo que se utiliza para la pregunta de investigación es un acrónimo que yo no lo van a encontrar en ningún lado porque yo me lo inventé. Entonces, es PIES y todavía no lo escribo, que es lo peor. Pero bueno, prometo escribirlo en este semestre. Y este acrónimo PIES corresponde a P de paciente, I de innovador, E del estándar de oro y S de sensibilidad y especificidad. Solamente eso. Entonces, si tú me dices que este tipo, que hay un estudio de causa-efecto y termina en sensibilidad y especificidad, yo te digo, uy, mano, te hace falta ver más box, ¿no? O sea, chales, no, pues, no, o sea, tú estás confundiendo la prueba de llamado estándar de oro, gold standard, con el estándar de tratamiento. Entonces puede ser que, como decía, estándar de tratamiento, tú dijiste, ay, pues es estándar, entonces es PIES, ¿no? Entonces puede ser que ese sea tu error. ¿Habré contestado la pregunta? Es que, bueno, de hecho mi pregunta iba más dirigida precisamente en el modelo de Pico. Si, por ejemplo, en innovador puedo comparar, no sé, darle remdesivir y en C puedo darle aspirina nada más y así hacer un pico un estudio en base a una pico que sea válida. Sí, pero ahí el innovador es nada más un tratamiento nuevo, es lo que tú estás queriendo decir. Y en cambio, cuando estoy viendo el acrónimo de innovador en prueba diagnóstica, es distinto porque lo tengo que comparar contra un estándar de oro, con algo establecido, y contra
y el resultado final es sensibilidad, especificidad. ¿Ves la diferencia entre la I es intervención, una intervención nueva? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Gracias. Qué bien, hoy sí contesté todas las preguntas, muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Todos bien? ¿Todos lo lograron, la tarea? ¿Bien? Sí, Mariana, ¿todos lo lograron? Doctor, hay una pregunta en el chat. Si puedes repetir qué significa PECO, por favor. Una pregunta en el chat. ¿Tú me podrías ayudar, estimada Romina? ¿Qué es eso de PECO? ¿Cuándo se aplica PECO? ¿O qué es eso? ¿Qué significa? A ver si me lo logré explicar bien. Sí, bueno, se da en estudios observacionales y significa P de paciente. Sí, P de paciente. eh, ay, es de exposición, perdón. ¿Exposición a qué? Pues exposición a la enfermedad, ¿no? Al tabaco, exposición a un virus, Eso podría ser el factor de riesgo. el factor de riesgo, claro. Ok. Sí. ¿Y la C qué sería? ¿Contra qué lo compararías? Contra algo que no esté expuesto, ¿no? Contra no tabaco, Ujú. contra el que no se fue a fiestas, contra el que se quedó en su casa, contra el que se puso cubrebocas, contra el que se vacunó, contra el que... ¿Sí me explico? Y el outcome es exactamente el mismo de los desenlaces, de causa-efecto, ¿no? El outcome es el mismo del desenlace de causa-efecto, ¿no? Entonces, este desenlace vivo, muerto, hospitalizado, es el mismo de los desenlaces de causa-efecto. A diferencia de los de prueba diagnóstica, donde el desenlace siempre es sensibilidad y especificidad. No sé si eso resuelva la pregunta del que nos puso eso en el chat. O Romina, ¿a ti te quedó claro ese causa-efecto? Sí, doctor. Marianita, por favor. Mariana, te están viendo Gracias, tus doctor. papás, ¿eh? Imagínate que te están viendo tus papás. ¿Te Sí, imaginas aquí a tus papás? también me está viendo ahorita. Sí, Pero así. yo quería preguntar que si en el recuadro de tarea que nos dejaron de colocar las preguntas, tanto del médico como del paciente, ahorita que estaba viendo los principios, se podría decir, de causa y efecto, donde pone tratamiento, pronóstico y factores de riesgo, entraría lo que sería prevención, es decir, evitar la intervención, enfermedades en personas y la aparición de esta misma, o en qué Buenísimo. sección lo apartamos. Porque leí un ensayo de epidemiología clínica, ¿qué y para qué?, de José García García, y ahí comenta como más factores de los que nos preguntaban en los recuadritos, entonces yo no supe dónde seccionarlos. Claro, por ejemplo, cuando un paciente te pregunta, doctora, ¿y fumar hace daño? Entonces, ¿en dónde entraría? ¿En causa-efecto o en prueba diagnóstica? En causa y efecto. Ok, y a ver, ahí les va otra pregunta. Y si el paciente les pregunta, oiga, doctora, ¿y si me voy de vacaciones? No, ¿y qué tanto? ¿Sirve el cubrebocas? ¿En dónde entraría? En causa efecto. Muy bien, muy bien. Y si te preguntan, ay, tengo sintomatología, tengo gripe y tengo los ojos llorosos y me dio un poquito de fiebre, ¿me puedo tomar una PCR o me tomo mejor una prueba rápida? ¿En dónde entraría? Prueba diagnóstica. Prueba diagnóstica, súper, muy bien. Ay, mire, he estado muy pálido.
¿qué estudio me tomo? ¿Me tomo una BH o me tomo una química sanguínea? Prueba diagnóstica. Buenísimo, buenísimo. No sé si Ok, resolví ok. tu pregunta. Entonces, Sí, súper. Muchas gracias. puede ser que sea puede ser que sea, digamos que, ¿qué me tomo? ¿Qué medicamento me tomo? ¿Sería qué? ¿Causa Prueba efecto o prueba no, no, diagnóstica? no. Causa efecto, porque es tratamiento. Ok, ¿me vacuno o no me vacuno? Puede ser causa También causa efecto. efecto, ¿no? Causa efecto. Muy bien. ¿Me tomo una coca o no me tomo una coca? Pensando que el desenlace sea obesidad. Causa efecto. Ok. ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? Causa efecto. Muy bien. Y entonces los pacientes casi siempre te preguntan en dos tipos. En qué me tomo o qué no me tomo, o si eso me hace daño, o qué me va a pasar, ¿no? Entonces, me acaban de dar el diagnóstico me hicieron una prueba rápida y me acaban de dar el diagnóstico de COVID-19, ¿sí? Y tengo un poco de fiebre. Casi siempre te preguntan qué me va a pasar, cuáles son los factores de riesgo para que me hospitalicen, o cuáles son los factores de riesgo para desarrollar neumonía, o cuáles son los factores de riesgo para saber si este niño va a morir o no va a morir, ¿no? Por COVID-19, ¿sí? Ajá. Justo esa parte me confundió porque en nuestro caso de la tarea era una persona con diabetes mellitus tipo 2 y que tenía sobrepeso y pues no tenía un buen estilo de vida. Entonces en riesgo yo no sabía si se refería como tal a que yo le diera factores de riesgo que habían incrementado su enfermedad o si la paciente pregunta por qué tuvo su enfermedad o cómo estructurar esa pregunta. No sé si me estoy dando a entender. Totalmente, totalmente. Entonces, aquí tú tendrías que plantearte cuál es el estado basal. Entonces, cuando tú te preguntas ¿qué se está preguntando? Por ejemplo, ¿por qué me dio diabetes, doctora? ¿Cuál sería el estado basal? El sobrepeso, No, ¿cuál sería el estado basal? ¿Sí me explico? O sea, la pregunta es, ¿por qué me dio diabetes? ¿Cuál sería el estado basal? ¿Sí? ¿No me explico? O sea, ¿se refiere a cuáles factores influyeron en que le diera diabetes? No. ¿Se acuerdan que dijimos que había un estado basal, una maniobra y un desenlace? ¿Cierto? ¿Sí? ajá. Puede ser que el estado basal sea que pues tiene diabetes. No, a ver, bueno, ¿qué te parece si vamos? ¿Está sano? Claro, el estado basal es sano. Y entonces, ¿la maniobra cuál sería? ¿O la intervención cuál sería? ¿O la exposición cuál sería? Una prueba diagnóstica de glucosa en sangre. No. O vamos a ver aquí. A ver, primero, ¿qué es lo que estás buscando? Lo que estás buscando es el desenlace que está aquí. ¿El desenlace cuál es? La diabetes, ¿sí? ¿Sí? El desenlace es diabetes presenta ausencia. ¿Y qué es lo que le lleva al paciente? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Qué es lo que lleva al paciente a tener diabetes presente ausente? Es La por su obesidad. estilo de vida, ¿no? Puede ser un estilo de vida, ¿como qué La podría ser? obesidad. La alimentación. ¿Ok? Entonces, imagínate que llega la señora y la señora llega y es así, gorda. Y además llega en la mano y llega con un, ¿cómo se llama? Con un frasco de Coca-Cola. ¿Ok? Y en ese escenario del frasco de Coca-Cola, entonces tú te preguntas, ¿será que la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes? ¿Sí? Y entonces tú aquí tendrías que, bueno, ella era obesa desde niña, ¿no? Tú le preguntas y dices,
Oye, ¿y desde cuándo empezó a estar subida de peso? Ay, yo siempre he sido de huesos gordos, yo siempre he sido de huesos anchos. Yo desde que era chiquita ya era diabética, ya era obesa. Y tú así, santo Dios, ¿no? Entonces, la obesidad versus estar flaco es un factor la obesidad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. ¿Sí se entiende? ¿Esa era tu pregunta? Sí, justo, justo. Muchas gracias. Pero tenías otras dos preguntas. Ahora una es esta y otra es, ¿cómo detecto diabetes? ¿Cómo sé si soy diabético o no soy diabético? ¿Ese qué tipo de pregunta es? ¿De causa-efecto? Es decir, la prueba la prueba rápida de glucosa, la prueba rápida de glucosa, la prueba en ayunos de glucosa, ¿me va a dar diabetes? ¿Es la causa de la diabetes? No. No. Ese es entonces una prueba diagnóstica. Prueba diagnóstica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de diabetes? Es distinto. ¿Ok? Sí, sí. Sí, sí, ya me quedó claro. Buenísimo, buenísimo. Ok, más preguntas. ¿Ya? ¿Lo logramos? ¿Ya están hechos? Estaba fácil esta tarea, ¿no? ¿No? Vamos a ver cómo les va a ir. Ahorita no tienen preguntas y tienen hasta mañana para terminar de contestarlo. Entonces, Suri y yo vamos a calificarlos. Y qué bueno que ya no tienen más, ¿no, Suri? Qué bueno que ya no tienen más preguntas estos muchachones, porque resulta que van a sacar 10 todos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Belén? Bueno, Belén va a sacar 8, porque se va a confundir entre cómo hacer las preguntas, porque luego hay quien hace preguntas y dice, ¿es la diabetes, es la obesidad la causa de la diabetes? Y pues esa pregunta está completamente mal, ¿no? ¿Sí me explico por qué está mal? ¿Por qué estaría mal este cuate que pregunta así? Voy a quitar todo esto. ¿Por qué vamos a reprobar a alguien que no sepa hacer preguntas de investigación? O sea, por ejemplo, si pregunta, si hace esto. ¿Es la obesidad la causa de diabetes? ¿Por qué está requete mal? ¿Por qué le pondríamos tache a esta calificación? Una espantosa X. Pues porque indicaría que automáticamente al tener obesidad vas a desarrollar diabetes y no lo ve como un factor de riesgo, ignora todo lo demás que puede haber. En primera, porque no es una pregunta. Si yo le quito estos dos símbolos, ¿cómo queda? Como una afirmación. Es la obesidad la causa de diabetes. ¿Cómo sería la pregunta real? ¿Cómo estaría bien hecha esta pregunta? Sería, ¿cuál es la causa de la diabetes? Esa es la pregunta. ¿O no podría ser más bien como si existe alguna relación entre la obesidad y los pacientes con diabetes? Muy bien, esta podría ser también. ¿Cuál es el efecto o cuál es el riesgo o cuál es la asociación entre la diabetes y la obesidad o entre la obesidad y la diabetes? Esa podría ser una buena opción. Por ejemplo, una que no está buena es esta. Por ejemplo, esta está muy difícil, ¿eh? Por ejemplo, hay muchas veces que hablamos de correlación. ¿Cuál es la correlación entre obesidad y diabetes?
No, pues aquí confundió las variables. O sea, la correlación es para variables cuantitativas. Entonces, obesidad es presente ausente y diabetes es presente ausente. Entonces aquí, pues el cuate no confunde entre los tipos de variables, ¿no? Los tipos de variables son tres. Las variables que son cuantitativas, como por ejemplo, podría ser índice de masa corporal, por ejemplo. Las que son cualitativas, ¿cuál sería cualitativa, por ejemplo? ¿Cuál sería una variable cualitativa? En este aspecto de obesidad. La polifagia y la polidipsia. No, bueno, pero podría ser, sí, una cualitativa es, tiene polidipsia, presente ausente. Pero en este caso yo quería que me dijeras que fuera obesidad presente ausente. O sobrepeso presente ausente. ¿Sí? Polidipsia también puede ser presente ausente. ¿Sí? Presente ausente. Y después tenemos una más que está entre las cuantitativas y las cualitativas, que son las ordinales. Entonces, las ordinales están difíciles, porque puede ser, por ejemplo, normal, sobrepeso, obeso y superobeso. ¿Sí? Entonces, esas son las variables. Y dependiendo de la variable, es que yo le pongo la palabra correlación o le pongo asociación. Correlación es cuando las variables son cuantitativas. Correlación es cuando las variables son cuantitativas y asociación es cuando las variables son cualitativas. Entonces allí habría que tener mucho cuidado porque puede ser que se les hubiera olvidado su clase de variables de la primaria, ¿no? O de la universidad o de las clases anteriores. ¿No, Sharon? Ay, cuántas cosas había que aprender para ser médico, qué horror. ¿No? ¿Por qué tenemos que saber tantas cosas para ser médicos? ¿Por qué tenemos que saber matemáticas, física, biología, etcétera, etcétera? ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué no es facilita la medicina? Maldita sea. ¿Sí? ¿Queda claro? Pero además de todo, yo no me metí a esta carrera. A mí nadie me dijo que iba a haber tantas matemáticas y tantas fórmulas. Nadie me avisó. Me hubieran avisado, yo hubiera sido barrendero, o hubiera sido diputado federal, hubiera sido, ¿no? No, quizás, algo así. Muy bien. Otra pregunta. O sea, pero si ya mandamos nuestra tarea, ya está mal, ¿no? Porque ya supimos cómo se hacían las preguntas después de mandarla. No, no te preocupes. Todavía tienes hasta hoy para mandarla. Puedes quitarla, puedes bajarla y puedes volverla a mandar. Con mucho gusto, ¿verdad, Suri? ¿O ya le calificaste a ella, Suri? A No. Mariana. Mira, Mariana No, tiene pues. cara de emoji emocionada. Qué buena noticia. Gracias, Uri. No la califiques, por favor, todavía. No, está bien. eso es el viernes, ¿no, doctor? ¿Lo había mencionado? Es hasta hoy. Es que yo no había visto bien las fechas que pone la UNAM y hasta hoy es. Entonces, hoy es hasta la noche. Entonces, si algo les podemos ayudar los martes, es que pueden pues hacer sus onditas y preguntar aquí y a ver si les fue bien o les fue mal. ¿Sí? Es que me había mencionado la clase pasada que eran hasta el viernes, pero ok, gracias. Perdón, Lexi, pero es que, ¿sabes qué? Que me mandó el correo electrónico la UNAM y como yo no me mando solo, sino yo solamente soy una pelusa de ombligo. Yo Sí, sí. solo soy una piltrafa, una cosa muy chiquita de la UNAM. Sí, no se preocupe, doctor, gracias. Minúsculo. Doctor, yo tengo una pregunta. Isabelita, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. ¿Qué onda, Isabel? Ahorita que dijo lo de la pregunta,
Entonces, si mis preguntas no empiezan con qué, cuál, dónde, por qué, inmediatamente está mal. A ver, déjame ver cómo dice y te digo. Acuérdense que hay que saber español. La pregunta tiene que estar en español. Entonces, en español así se hacen las preguntas. Si me pones una pregunta en náhuatl, igual y no te la voy a poder responder. Para ver ¿en qué idioma la pusiste? Pues en español. A ver, bueno, en Solo, español, eso sí sé. A ver, échamelo. ¿Fuiste a la primaria, Isabel? pues sí, si no, no estaría aquí. Eso. A ver, échamelo. Vamos a ver cómo dice tu pregunta. Abro mi tarea. Ah, ok. Vamos a ver. Esperemos media hora. Ustedes no se preocupen. Ustedes tranquilos. Isabel va a abrir su tarea. ¿Nadie más? ¿Ninguna pregunta más en lo que Isabel abre su tarea? ¿Todos bien? Yo sí te hice algo así, sin empezar, por qué, cuándo, dónde. Venga, Bueno, Sharon. tengo dos en mi tarea. Una es, ¿el medicamento lo tomaré para toda mi vida? ¿El medicamento lo tomaré para toda mi vida? ¿Te parece que es una pregunta? ¿O te parece que es una afirmación? Acuérdate a ver, vamos a preguntarle a Isabel, Isabel sí fue a la primaria. Y entonces, Isabel, ¿qué te parece esta? ¿El medicamento lo tomaré para toda mi vida? ¿Es pregunta o qué es? O sea, en el momento en que da el tono de el medicamento lo tomaré para toda mi vida, pues Ah, se sí, ¿a poco entiende sí? como pregunta. Ah, Pero a ver, muy bien, Isabel, muy bien. A ver, voy a ponerte a leer, muy bien. Qué maravillosa eres. Qué maravillosa eres. A ver, te lo voy a escribir aquí. El medicamento lo tomaré para toda la vida. A ver, léelo y es que, dime cómo le pongo la entonación. o bueno, ahí pues ya nos pregunta porque le faltan los signos de interrogación. Ah, y entonces si le pongo los signos de interrogación, ¿eso es la entonación? No, es que el problema aquí, o sea, a mí también me pasó como Sharon, porque pues se supone que teníamos que escribir preguntas que le surgieran a los pacientes, ¿no? Entonces, pues, Claro, o sea, ese claro, tipo sí, de sí, sí. preguntas le surgen a los pacientes. O sea, lo que me quieres decir es que tus pacientes no saben, o sea, el problema no es de tu primaria, sino es de la primaria del paciente. Pues a veces. No estás así, no. Nosotros tenemos que traducir esa pregunta, ¿sí? Entonces, Ok. ¿cuál sería la pregunta en español, Sharon? Tú dijiste que tuviste a la primaria. Entonces, ella no fue a la primaria, ella se saltó todo, ¿no? O sea, dijo, no, porque yo no voy a ir a la primaria, yo mejor a la facultad de medicina. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo hago una pregunta? La pregunta tiene que tener estado basal, maniobra y desenlace. La pregunta no sería, ¿cuánto tiempo durará el medicamento? ¿Cuánto tiempo durará el medicamento? Otra vez. ¿Cuál sería la pregunta? Alguien que me ayude. ¿Cuánto tiempo tendré que tomar el medicamento? Ok, puede ser. Puede ser. Suri. Ay, perdón. Es que Suri está entrando y saliendo. Qué canijo. ¿Cuánto tiempo tendré que tomar el medicamento? Bien, eso me parece bien. Y ustedes como médicos, ¿cómo harían la pregunta? Como médicos. ¿Cuánta será la duración del tratamiento? ¿Así? Pues es lo mismo que arriba. ¿Qué efecto quiero encontrar? ¿Cuál es el desenlace? El estado basal sería paciente con diabetes. ¿Sí? La maniobra sería un medicamento, la metformina. ¿Y el desenlace cuál sería? Una diabetes controlada. ¿El desenlace es diabetes controlada, creen ustedes? O sea, yo le doy el medicamento para que se controle la diabetes. ¿Podría ser qué efecto tendrá el medicamento en la glucemia?
o en el avance de la enfermedad. Ok, ¿qué les parece qué les parece si nos ponemos más serios y decimos, ¿qué es lo que quiero evitar? Lo que quiero evitar es que avance la enfermedad. Lo que quiero evitar es, ¿qué tal si le pongo yo aquí otra variable? Si le pongo daño a órgano blanco. ¿Sí? ¿Les parece bien? O muerte, si quieren, o diálisis, o no sé qué otra cosa les gusta en los pacientes diabéticos. Mariana dice que tiene que repetir la primaria. Quizás no, quizás valga la pena nada más con ponerte a estudiar un poquito cómo se hacen las preguntas. Eso puede ayudarte, Mariana. ¿Sí? ¿Qué les parece daño a órgano blanco? Entonces, doctor, podríamos preguntar cuál sería su pronóstico de vida o su calidad de vida con el medicamento. Bueno, muy bueno, Daniel. Muy bueno, Daniel. Entonces, a ver, vamos a hacer la pregunta. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes con diabetes tratados con metformina? ¿Sí? ¿Te parece bien eso? Y entonces tú dirías, bueno, los pacientes tratados con metformina tienen mejor calidad de vida, o tienen menos eventos adversos, o tienen menos resultados. Y entonces tú lo que le dices es, bueno, usted tiene que tomarse metformina probablemente durante tanto tiempo. O quizás no haya respuesta a esa pregunta, sino lo que le tendrías que decir es que en realidad lo que se tiene que buscar es el control metabólico, porque el control metabólico es el que provoca que no tenga daño órgano blanco. Entonces aquí lo que yo les digo es, ¿cuál es la pregunta que se está haciendo? ¿Qué es lo que intenta preguntar el paciente? ¿Qué es lo que quiere preguntarse el paciente? ¿Sí, Suri? Hola, Suri, ¿cómo estás? Ya te vemos. Sí, entonces, ¿qué es lo que quiere saber el paciente? ¿Cuánto tiempo tengo que tomar el medicamento? ¿Es lo que quiere saber el paciente? O quizás lo que quiere saber el paciente es si se va a complicar o no se va a complicar. ¿No? ¿Qué es lo que quiere saber ese paciente? Tucu, tucu, tucu. Lo que tenemos que hacer nosotros es traducir lo que el paciente quiere. ¿Qué es lo que el paciente quiere? Daniel, Sentirse mejor. ¿tú qué crees que quiere ese paciente que viene contigo con diabetes? ¿Qué viene a preguntar? ¿Qué se pregunta? ¿Se pregunta del control glucémico? O sea, hola, buenos días, doctor. Yo me estoy preguntando lo que viene siendo el control glucémico y lo que viene siendo los radicales libres. ¿Qué crees que pregunte ese paciente? ¿Qué puede comer? Ok, puede preguntar sobre la dieta, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de la dieta hipoglucémica? Muy bien, esa es una buena pregunta. ¿Sí? ¿Qué otra? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué puede comer? ¿Qué otra cosa, Isabelita? ¿Qué otra pregunta puede decirse? ¿Podría preguntar cuál es su esperanza de vida? O así como de cuánto voy a vivir. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? Bien. Ese sería como para el estudio de incidencia-prevalencia. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿A poco llegan así? Oye, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Y tú que le respondes, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Si se fija muy bien, o sea, no, pues de diabetes no se va a morir si se trata usted tranquilamente. ¿Cuáles O podrían ser los efectos adversos? O cuáles son los eventos adversos, o cuáles son los daños, o cuál es el pronóstico de los pacientes con diabetes. Y entonces dice, pues si sigue como va, pues usted va a estar terriblemente mal. Bueno, faltan 4 minutos y entonces, qué difícil se las dejó la UNAM, ¿no? La UNAM se los dejó difícil porque tienen que tener una actividad en donde se junten ustedes primero. Entonces, tienen que estar entre ustedes para que alguien les diga,
oye, pero, o sea, para que les diga, oye, Mariana, no manches, ni siquiera sabes escribir bien la pregunta, espérate tantito, pues sabes que primero aprende a escribir, lo primero que tenemos que hacer es cómo escribes la pregunta, ¿no? Y pone cara triste Mariana. Bueno, no, todos estamos así. Y entonces hagan equipos, porque lo que tenemos que poner es en los zapatos de los pacientes. Lo que ustedes tienen que poner primero es saber entender al paciente. Esa es una labor de médico, ¿sí? Lexi, salud. Esa es una labor del médico. El médico tiene que saber qué le está preguntando. Y eso no está fácil. Eso no es sencillo. Eso se adquiere con mucho tiempo. Pero es algo que uno tiene que estar haciéndolo. Quizás a veces yo lo que hacía es que ponía a mi mamá y le ponía a mi mamá a decir, a ver, ¿qué es lo que quiere este paciente? ¿Qué es lo que quiere saber el paciente? Cuando el paciente te dice, ¿me vacuno o no me vacuno? Pues tú llegas y le dices, le puedes decir así, puedes estar muy enojado ese día y le dices, pues sí, vacúnate. Sí, es efectivo. Sí. Pero ¿qué es lo que quiere decir ese paciente cuando dice, oye, ¿me vacuno? ¿Me pongo la tercera dosis? ¿Me pongo la segunda? ¿Para qué se quiere vacunar, estimada Ceci, un paciente? ¿Cuál es la razón por la cual se quiere vacunar? Porque no se quiere, pues, enfermar técnicamente, ¿no? O sea, no quiere tener molestias, no quiere padecer. No se quiere enfermar, entonces ¿qué le dirías? No, mano, pues, si no te quieres enfermar, pues no, la vacuna no es para eso. Sí se enferman. Olvídalo. Vete al mundo. ¿Ya? No es para eso la vacuna. ¿Para qué es la vacuna? Para disminuir el riesgo de que te hospitalicen, de que la enfermedad sea muy fuerte. Exactamente. Entonces le tendrías que decir, no es para que no te enfermes, es para que no vayas a dar al hospital y para que no te mueras. El estudio, lo que fue, es hacia muerte. Para que no te enfermes, te tienes que poner el cubrebocas, ¿no? No tienes que saludar de mano, te tienes que estar lavando las manos cada rato. Es una pregunta distinta. La vacuna no es para que no te enfermes. ¿Se entiende, Ceci? Entonces, si el paciente no se quiere enfermar, dile, uy, mano, pues si no te quieres enfermar, vas a tener que irte al Mictlán, meterte en algún lugar y, y ya está, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí le dejamos, ¿no? Entonces, nos vemos a la próxima ocasión. No se vayan porque le vamos a seguir con la iniciativa M. ¿Les parece bien? Oye,